Caitlin Clark acaba de romper 4 récords de la WNBA y lo hizo frente a su rival más antigua, Paige Bueckers. Indiana Fever venció a las Dallas Wings, pero lo que realmente quedó grabado fue la actuación descomunal de Clark. Lo mejor fue la primera vez que ambas se enfrentaron como profesionales, y lo que sucedió dejó a todos sin aliento. Imagínate esta escena, 2 adolescentes convertidas en fenómenos del básquet, haciendo ruido en todo Estados Unidos, destinadas a chocar una y otra vez. Caitlin Clark y Paige Bueckers se vieron las caras por primera vez en secundaria. Ambas eran reclutas top, pero con estilos y personalidades opuestas. Clark traía potencia ofensiva, asistencias de otro planeta y triples desde el logo. Bueckers, en cambio, brillaba por su eficiencia, su impecable media distancia y una visión de juego que competía codo a codo con la de Clark. ¿Y sabes qué pasó anoche cuando se reencontraron en la WNBA? Clark no solo ganó, reescribió los libros de historia. The Indiana Fever beat the Dallas Wings 102-83. This was a highly anticipated game because it was going to be the first time that Caitlin Clark and Paige Bueckers would be going up against one another in the WNBA. Y entonces llegó el segundo cuarto, y con él, la explosión. Todo encajó de golpe. Caitlin Clark empezó a acelerar el ritmo como nunca antes. Lanzaba esos pases largos de cancha completa, los que los fans llaman touchdowns, y encontraba a sus compañeras como si viera el juego en cámara lenta. Las Fever anotaron 36 puntos solo en ese cuarto. Superaron a Dallas por 21 en apenas 10 minutos. Esto no fue solo buen baloncesto, fue poesía en movimiento. Hey, Caitlin. You've known Paige since middle school, AAU. You guys were on the U19 World Cup team together. Is there anything that maybe stood out then about her, whether it be on or off the court, that maybe still reigns true today? I mean, I feel like she's played in the same manner that she, has since she was, whether we were on the U16 team together, U19 team together, whether it was me watching her in AAU, she's always just been smooth. She takes what the game gives her. Her midi has always been as nice as it's been this year. She just plays way older than she is. She's confident, she's smooth, she just does everything at a high level, can score from all 3 levels. And that's how she's always played, and that's obviously translated really well. Las compañeras de Clark respondieron a su liderazgo de forma espectacular. Kelsey Mitchell se encendió anotando 20 puntos con una efectividad brutal, 8 de 12 en tiros de campo. Extendió su racha de partidos con doble dígito a 21 encuentros. Estaba imparable, alimentándose del ritmo y la energía que Clark imponía. Natasha Howard volaba por la cancha como una gacela, terminando con 18 puntos y un asombroso 8 de 9 en tiros. Parecía imparable, atacando el aro con decisión. Aliyah Boston dominaba en la pintura. Su tamaño y fuerza eran demasiado para la defensa de Dallas y estaba finalizando cada oportunidad que Clark le generaba. La química entre Clark y Boston fue perfecta. Clark atraía a las defensoras con su velocidad y luego encontraba a Boston libre para canastas fáciles. People are saying, oh, everything is she was Caitlin before Caitlin, she's better than Caitlin, all this stuff. That kind of... Ahora sí, esto fue lo que hizo de esta actuación algo verdaderamente especial. Las Fever anotaron 64 puntos en la primera mitad, rompiendo el récord histórico de la franquicia. Superaron los 63 puntos que habían marcado en 2016 contra New York Liberty. Pero no solo fue récord del equipo, fue la mayor cantidad de puntos en una mitad por cualquier equipo de la WNBA en toda la temporada 2025. La ofensiva fue una obra de arte. El balón se movía con precisión quirúrgica. Cada pase tenía intención. Cada posesión era una amenaza. Las 30 asistencias del equipo empataron el récord histórico de la franquicia y 13 de esas asistencias vinieron de Caitlin Clark. Esto fue prueba absoluta de que cuando se le da libertad, no solo anota, hace mejores a todas a su alrededor. Además, Sophie Cunningham fue la chispa perfecta desde el banco. Anotó 13 puntos, incluyendo una bandeja con la que alcanzó los 1500 puntos en su carrera. Su energía y su capacidad de tiro le dieron a las Fever una amenaza más que Dallas no supo cómo defender. Fue el mejor baloncesto que las Fever jugaron en toda la temporada. Y todo empezó con Caitlin Clark al mando. This kid's in for a rude awakening. And they all jumped over her, but they didn't read the whole thing that she said. But nobody's printing. Diana Taurasi was right. This kid's on the wrong team. She's got the wrong skill set to handle the physicality of that league. And she's a rookie.
And if you're a WNBA player, if you're any kind of player, you're going to say, I'm going to make a statement. El segundo cuarto fue simplemente una masacre. Los 36 puntos que anotaron las Fever en ese periodo empataron el tercer cuarto más productivo en la historia de la franquicia. Pero lo más impresionante, lanzaron con un 76,2% de efectividad durante esos 10 minutos. Indiana desató una racha de 33-9 que duró casi 8 minutos. Las Dallas Wings no sabían qué las había golpeado. No pudieron igualar el ritmo ni la intensidad. Se veían agotadas, desorganizadas, completamente superadas. El baloncesto de transición, ese estilo vertiginoso que Clark pedía a gritos, estaba funcionando a nivel profesional. Y no solo funcionando, dominando. Esto no fue solo una victoria. Fue una declaración histórica, la prueba viviente de que la visión de Caitlin Clark puede arrasar en la WNBA si tan solo la dejan liderar. Stephanie White finalmente soltó a la bestia, y los resultados fueron imposibles de ignorar. Our player development coach yesterday, and he was like, just sent me a few things of like even Steph going through a slump. I think he was like 27 for his last 70 or something like that. Like the best in the world go through it, and I think that's like where you can find your confidence. And I think the thing I always fall back on is like, I know how hard I've worked, so you know this isn't something that's going to last, and the best players in the world go through this. So I feel like I'm getting good shots, and I think that's why it's frustrating, because those are the shots that I... Pero aquí viene el momento que quedará para siempre en la historia. Caitlin Clark no solo ganó el partido, hizo historia en la WNBA. Mientras dominaba el juego, Clark estaba armando en silencio una estadística que solo se había visto una vez antes en la historia de la liga. Estaba en todas partes, anotando cuando hacía falta, asistiendo con precisión quirúrgica, leyendo el juego como si tuviera visión de rayos X. Y entonces empezó la magia defensiva. Las cifras se acumulaban con cada minuto. Clark ya tenía 14 puntos, mostrando que podía anotar de forma eficiente sin forzar tiros. También tenía 13 asistencias, una prueba más de que hace mejores a todas sus compañeras. Y luego, llegaron las jugadas defensivas. Clark comenzó a leer las líneas de pase como si pudiera leer la mente de sus rivales. Anticipaba los movimientos de Dallas antes de que sucedieran, como si estuviera jugando ajedrez mientras las demás jugaban a las damas. I feel like this stretch, you know, this is a big game for us. I think we've struggled in the fact that we're able to play one good game, and then we play a bad game, then we play a good game, then we play a bad game. So I think for us is like, we got to find a way to be able to stack really good games together, and then we go on the road, and you know, we're on a back-to-back, which is just a challenge in itself. No matter who you're playing, we play Connecticut, then we play New York. So I think Steph's message was, you know, yes, All-Stars coming up, that break's coming up, but our focus is on these 3 games that we have left. So in that sense, I do think it's critical that our focus just remains on the game in front of us, and I feel like that's what everybody in the locker room is doing. Y aquí está el momento exacto que hizo historia. Caitlin Clark robó su 5º balón del partido, completando una línea estadística de 14 puntos, 13 asistencias y 5 robos. El resultado, Clark se convirtió en la única jugadora en toda la historia de la WNBA en lograr esa combinación 2 veces en su carrera. Sí, la única. Nadie más lo ha hecho, nadie. Pero su impacto defensivo fue mucho más allá de esos 5 robos. Clark también metió un tapón clave, que inmediatamente se convirtió en una asistencia en contragolpe para Sophie Cunningham. Esa jugada no solo mostró su visión total de la cancha, sino también su capacidad de convertir defensa en ataque al instante. Estaba rompiendo el ritmo ofensivo de Dallas con su capacidad de anticipación. Cada posesión era un peligro para las Wings cuando Clark estaba en defensa. Something going on within the locker room, the front office, something is off, man. This is the 3rd situation in one game we have had involving Caitlin Clark and the coaching staff and pretty much another player. And it looked like Caitlin Clark and Stephanie White definitely had a situation where they was in a heated exchange right before halftime. Paige Bueckers y las Dallas Wings no tuvieron cómo detenerla. Caitlin Clark firmó uno de esos partidos que cambian narrativas, apagan críticas y reescriben expectativas. Y lo más brutal es que lo hizo con total control en ambos extremos de la cancha. Uno de los datos más reveladores fue el de Orike Onali. Considerada una de las jugadoras más peligrosas de Dallas, terminó el encuentro con 0 de 10
triples en tiros de campo y apenas 2 puntos. Una actuación completamente neutralizada gracias a la presión defensiva de Clark y a una defensa colectiva de Indiana que funcionó como un reloj suizo. El planteamiento de Dallas fue claro desde el salto inicial: ser físicas con Clark, incomodarla sin balón, negarle los cambios defensivos, cortarle el ritmo, pero ese plan se convirtió en su propia trampa. Clark leyó cada intento de contacto físico como una oportunidad para castigar. Encontró compañeras abiertas, atacó los espacios y convirtió cada intento de frenar su ritmo en una ventaja para su equipo. El marcador final lo dijo todo: 102-83. Una paliza, sí, pero también una confirmación. Clark respondió a cada escéptico que cuestionaba su capacidad de trasladar su dominio universitario a la WNBA. No fue solo un buen partido, fue una declaración de poder. Este rendimiento histórico no dejó dudas. Caitlin Clark no está adaptándose lentamente a la liga, está moldeándola a su estilo. La rivalidad con Buekers acaba de entrar en una nueva era, y Clark escribió la primera página con autoridad absoluta. You know, it can be frustrating when your shot isn't going in the way that you want it to, but then like I look at the box and it's like I'm really 4 shots away from having a really good game, a really good shooting game. So that's where you find your confidence, and I know those are shots that I can make, and I'm never going to stop shooting. So, I mean, until I break out of it, I'm just going to keep launching, and that's all I know, and I'm still confident in everything that I can do. La profecía se ha cumplido. Caitlin Clark no solo demostró que pertenece a la élite de la WNBA, también hizo historia de una forma que solo ella podía lograr. Esta victoria arrolladora frente a Paige Buekers y las Dallas Wings reveló el verdadero potencial de las Indiana Fever cuando se le permite a Clark jugar a su manera. Los récords de franquicia cayeron, las estadísticas individuales se apilaron, pero lo más importante, la química del equipo finalmente hizo clic, justo cuando Stephanie White confió en la visión de juego de Clark. Con la segunda mitad de la temporada 2025 a punto de comenzar y esta rivalidad recién abriendo su capítulo profesional, los fans del baloncesto tienen más motivos que nunca para estar emocionados por lo que viene. Se avecinan partidos complicados fuera de casa contra Connecticut y Nueva York, pero si este es el nuevo estándar con Clark desatada, prepárense, porque esto recién comienza. Si te emocionó esta actuación de Clark, comenta CC Record Breaker, suscríbete, activa la campanita y no te pierdas el próximo video. Haz clic en la pantalla ahora mismo y nos vemos en el siguiente análisis. Leroux the other night had a season high 18 points. Here's Boston turning the corner. Dishing to Hull. Extra feed Clark. A deep 3. You bet! And he actually brought up stats from a shooting slump Steph Curry went through. She said that made her feel a lot better. That pass will as well. Right on the money to Mitchell. Cunningham attacked the closeout. Clark, the rejection of Quinterly. Clark, the flick ahead. Oh, beautifully done. Touchdown Fever. Sus caminos universitarios no podrían haber sido más distintos. Paige Buekers eligió el legendario programa de UConn bajo la dirección de Gino Auriemma, uniéndose a una dinastía con múltiples campeonatos. Caitlin Clark apostó por Iowa, un equipo con hambre de demostrar que podía competir en el escenario más grande. Esa decisión fue el inicio de batallas épicas en el torneo de la NCAA que marcarían para siempre el legado de ambas. En March Madness, el equipo de Clark aplastó los sueños de Buekers y las Huskies. Clark tuvo actuaciones monstruosas cuando más importaba, incluyendo una joya de 41 puntos que eliminó a UConn prematuramente. En los duelos directos, Clark superó a Buekers ganando 2 de los 3 enfrentamientos universitarios. Desde entonces, analistas y fans se dividieron en bandos. Se creó una rivalidad casi mítica que trascendió el baloncesto universitario y que, anoche, escribió un nuevo capítulo en la WNBA. Here's Clark being hawked by Isaiah James. Clark sidestepping 3 is good. Clark backing down Quinterly. 6 to shoot, baiting away and dropping it in. Beautiful. Here's Clark off the screen. Through the lane, feeds Howard. Another assist for Clark. That's 13.
as Howard is up to 18 points. Geno Auriemma tuvo críticas muy puntuales sobre el juego de Caitlin Clark, cuestionó su selección de tiros y dudó de su preparación para la WNBA en comparación con su propia estrella, Paige Bueckers. Auriemma apostaba a que los fundamentos pulidos de Bueckers se traducirían mejor al nivel profesional. Lo que estaba en juego no era solo una rivalidad entre jugadoras, sino dos filosofías opuestas de lo que significa la excelencia en el baloncesto. Clark, con su anotación explosiva y su estilo sin miedo, contra Bueckers, con una eficiencia suave y técnica impecable. He actually brought up stats from a shooting slump Steph Curry went through. She said that made her feel a lot better. That pass will as well, right on the money to Mitchell. A tenacious start from Caitlin Clark. Here's Agumbawale off on a three. Long rebound. Mitchell, you're not going to catch her. Kelsey Mitchell in for two. They elevate each other because of how hard they compete. Nice look, Aaliyah Boston with a gorgeous dime to Kelsey. Ambas jugadoras se declararon elegibles para la WNBA y los fans solo se preguntaban, ¿cuándo se enfrentarían finalmente como profesionales? La mesa estaba servida para su primer duelo en la WNBA, con Caitlin Clark liderando 2-1 en enfrentamientos universitarios, pero ahora bajo la lupa por su adaptación al juego profesional. La expectativa era enorme. ABC transmitió el partido a nivel nacional, sabiendo que este enfrentamiento atraería a espectadores de todo el país. Además, las recientes dificultades de Clark con Indiana Fever hacían de este duelo algo aún más importante para su reputación. Era más que un partido, era una prueba de fuego. Mitchell bounces, Boston, one more time. This time Mitchell delivering. And Boston up to 13 points. Indiana shooting 66%. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Las Fever de Caitlin Clark llegaban tambaleando a este gran duelo. Justo antes de enfrentarse a Dallas, Indiana había sufrido derrotas humillantes ante equipos que, en teoría, deberían haber vencido sin problemas. Primero contra las LA Sparks y luego frente a las Golden State Valkyries, dos equipos que no son precisamente potencias de la liga. Fueron derrotas que dejaron a los fans rascándose la cabeza. ¿Qué está pasando con las Fever? Y justo en medio de ese caos, llegaba el partido que lo cambiaría todo. Cunningham the rebound. Cunningham swiftly up the floor, finds Howard for two. Sophie Cunningham making a huge impact off the bench, and Dallas will take a timeout. In this lineup, Natasha Howard is the quickest post player. Detrás de cámaras se estaba gestando una guerra filosófica dentro de Indiana Fever. Por un lado, Caitlin Clark defendía una visión clara: juego rápido, transiciones explosivas, correr la cancha y castigar en contraataque. Por el otro, la entrenadora Stephanie White imponía un enfoque mucho más conservador: posesiones largas, ritmo controlado, media cancha. Este choque de visiones no era solo teórico, generaba tensión real dentro del equipo. Clark necesitaba un sistema que liberara su velocidad y creatividad, pero White frenaba ese estilo con su estructura rígida. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo: el partido contra Atlanta Dream. Clark y White protagonizaron una discusión acalorada en la banda, captada en vivo por las cámaras. Cada palabra, cada gesto de ese intercambio reveló lo profundo del conflicto. No era solo una diferencia de estilos, era una lucha por el control del equipo. Good job. 2 in a row. 2 more to All-Star. Let's go. W. I'll leave her down so you already know what's coming. Bow, bow, bow! On to the next. Hell yeah! Can you use that one? Let's go, baby. Give your jersey to Kristen. Yep, W. Now we gotta go get another one. Las inconsistencias en el quinteto titular empeoraron todo. Caitlin Clark regresaba de una lesión, tratando de recuperar su ritmo. Mientras tanto, Deiris Dantis volvía tras competir con su selección nacional. Estos cambios constantes rompieron por completo la química del equipo. Las Fever no lograban encontrar rotaciones estables ni un flujo ofensivo claro. Las jugadoras seguían intentando adaptarse a sus roles con piezas clave
entrando y saliendo. Los errores ofensivos eran dolorosos de ver, tiros fallados, posesiones desperdiciadas, pérdidas absurdas. Y lo más grave, el contraataque que hace brillar a Clark desapareció por completo. La propia Caitlyn lo reconocía. Creo que nos cuesta jugar bien 2 partidos seguidos. Ganamos uno, perdemos el siguiente. No hay consistencia. Además, su puntería estaba en crisis. Se hablaba de bache o slump y Clark lo asumía con tranquilidad. Nunca voy a dejar de tirar, dijo. Incluso comparó su situación con las rachas frías de Steph Curry, reafirmando su confianza. El punto de quiebre llegó con la victoria ante Atlanta. Las Fever rompieron su racha de derrotas, pero aunque el resultado fue positivo, la tensión entre Clark y White seguía ahí. El conflicto filosófico no se resolvió, solo quedó en pausa, por ahora. Inbounds. Clark backing down Quinterly. 6 to shoot, fading away and dropping it in. Beautiful mid-range fadeaway from Caitlin Clark. El partido contra Dallas se convirtió en la prueba definitiva. ¿Liberaría por fin Stephanie White el estilo que Clark venía pidiendo? ¿O seguiría el choque de filosofías impidiendo que el equipo alcanzara su verdadero potencial? Este conflicto interno preparó el escenario ideal para el duelo contra Weckers, con Clark desesperada por demostrar que su enfoque sí funcionaba en el nivel profesional. Y entonces sucedió algo mágico. Stephanie White cedió. Le dio a Caitlyn exactamente lo que venía reclamando desde el inicio de temporada. Contra Dallas tomó una decisión crucial: dejar que Clark controlara el ritmo y dirigiera la ofensiva a su manera. Y no fue un simple ajuste táctico, fue un cambio total de enfoque. White confió en Clark y le entregó el volante del equipo. Y lo que pasó después fue historia. Cunningham attacked the closeout. Clark, the rejection of Quinterly. Clark, the flick ahead. Oh, beautifully done. Touchdown, Fever. Sophie Cunningham runs the route and puts her hand up in the air, gives Caitlin Clark the target, barely over the fingertips of Hines Allen. Beautiful, beautiful pass, catch, in stride, finish. Beautiful basketball. Al principio del partido no estaba claro si esta nueva estrategia funcionaría. Ambos equipos estaban midiendo durante el primer cuarto. Las Fever se veían bien, pero no espectaculares. El equipo empezaba a encontrar su ritmo, poco a poco. Clark estaba involucrando a sus compañeras haciendo circular el balón, pero los fuegos artificiales todavía no comenzaban. Las Wings respondían golpe por golpe y el partido seguía parejo. Era competitivo, tenso, aún sin una clara dominadora, pero todo eso estaba a punto de cambiar.